La primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, verso 15, dice la palabra de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Resalten por favor allí tres palabras o cuatro palabritas que quiero que la tengan allí. La palabra siempre, la palabra preparados, la palabra defensa y la palabra razón. Cuatro palabritas, subrayenlas, porque seguramente nos van a servir a lo largo de esta charla que vamos a tener a partir de este momento. He titulado pues la reflexión preparando la razón. Preparando la razón. Cuando uno habla de la razón en un ambiente de fe como el que nosotros nos movemos, eso puede sonar extraño, contradictorio, inadmisible, porque pues fuimos levantados y nos enseñaron diciendo pues que evidentemente la fe está por encima de la razón. Y nosotros obviamente aceptamos ese postulado y bajo ese postulado hemos andado. Sin embargo, uno simplemente hace algunos cuestionamientos, algunas preguntas con el correr del tiempo. ¿Es verdad que la fe no tiene nada que ver con la razón? ¿Será que la fe anula la razón o la razón anula la fe? Pues bueno, las posibles respuestas a ese interrogante automáticamente desbaratan todo el andamiaje. Primero, porque Dios no quiere creyentes que tengan una fe irracional. Normalmente el que tiene una fe irracional es el que se convierte en un fanático ultra ortodoxo que puede incluso matar por su fe. De allí que hay tantas sectas y religiones en el mundo donde las personas se inmolan, se sacrifican para llevarse una cantidad de personas a quienes ellos consideran herejes solo porque su fe es completamente irracional. Entonces en la Biblia yo no encuentro una fe irracional, yo encuentro una fe que tiene una lógica, una fe que tiene una manera de dar cuentas del porqué de ella. Y empiezo con esto porque, repito, voy a hablar sobre preparando la razón. Eso no significa anular la fe. La fe no la podemos anular porque es el principio constitutivo de nuestra salvación, pero no una fe irracional, sino una fe que se fundamenta en razones, amén, que nos muevan a caminar con Cristo. Eso quería primero establecer para poder avanzar. Ahora, recordemos algo, el cristianismo se fundamenta en las ideas de un hombre que todo el mundo sabe que murió, pero que hay fuertes evidencias que demuestran que él está vivo y que es real. La única religión del mundo que asegura que su fundador está vivo y que es real en medio nuestro es el cristianismo. Eso es sencillamente un axioma innegable. Ahora, Dios, repito, jamás se ha buscado a alguien que no tenga razonamiento para que haga su obra. Nunca Dios ha escogido ese tipo de personas. Y por el contrario, aquellos que cuestionan, que indagan, que preguntan, son los que han sido llamados para que puedan dar razón de lo que Dios hace, de lo que Dios dice. Y nosotros encontramos un fundamento, aparte del que acabamos de leer, que nos está diciendo que hay que estar preparados, y para prepararse se necesitan unos elementos. ¿Para qué me preparo? Para presentar defensa. ¿Cómo presento yo defensa? Depende de qué tipo de peligro estoy corriendo. Si el peligro es físico y vienen con armas, pues entonces me preparo con armas. Por eso es que las guerras se libran, las batallas se libran con armamento, dependiendo de lo que tenga el enemigo. Si me siento en peligro, como yo siendo un jefe de Estado, otro país amenaza con sus armas, pues yo tengo que buscar las mías para poder preparar defensa. Si el problema es espiritual, entonces las herramientas que utilizamos son espirituales.
Y si el problema es de razonamiento, entonces desde la razón debo prepararme para dar respuesta a esa posible dificultad que pueda vivir. Y el apóstol Pedro dice, preparar defensa, estar preparados, es decir, tener una formación para preparar defensa. ¿Frente a qué? A aquellas cosas que demandan la razón de la esperanza que hay en nosotros. Y cuando hablamos de la razón me refiero al conocimiento. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Pero mire que Pedro no se queda solamente en ese versículo, sino que en la primera carta, capítulo 1, verso 10, dice nuevamente algo que me llama mucho la atención. Estaba leyendo, investigando un poco para poder compartir con ustedes este tema. Dice Pedro, los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dos palabritas supremamente importantes. La palabra indagar se traduce por investigar, averiguar, buscar, analizar, examinar, preguntar, explorar o sondear. Todo tiene que ver con estructura académica, con estructura del conocimiento. Y ojo, pues, porque la palabra inquirir, donde viene inquirieron, también es sinónima. Significa averiguar, indagar, investigar, examinar, escudriñar, escuchar, buscar, sondear, buscar información, rastrear para darse cuenta. Entonces el apóstol Pablo va a decir que los profetas no fueron perezosos. Eran hombres de fe, pero también hombres que procuraban una formación que les permitiera comprender las cosas que Dios les había hablado. Entonces, inquirieron e indagaron acerca de esta maravillosa salvación. Ahora bien, el apóstol Pablo también sugiere la idea, de una manera muy explícita, que todo creyente, todo cristiano debe esforzarse por estar completamente formado o preparado en las diversas áreas de la vida para poder entregarle al Señor un servicio de mejor calidad. Escuche bien, y no está anulando la fe, no está anulando lo espiritual, no está anulando la revelación, sino que Pablo dice que sumado a ello es importante que el creyente procure. La palabra procurar, escúcheme bien, ese terminito, como decimos nosotros, procurar significa como hacer posible, ser diligente, hacer o buscar la manera. Y dice, procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Anoche estaba buscando en la enciclopedia bíblica Logos la palabra griega para aprobados, ¿qué significaba? Y esa palabra indica esto, por ejemplo, tener razón o ser convincente. Así de sencillo, tener razón o ser convincente. Ahora bien, la iglesia del Señor ha tenido unas etapas. Una etapa de inicio, una etapa infantil, una etapa de desarrollo y una etapa de madurez. La iglesia hoy se supone que está en una etapa de madurez después de 80 años. En su etapa infantil, ustedes saben que no hay personas más desordenadas que los niños. Y no porque quieran ser desordenados, que es parte de su naturaleza, es parte de esa etapa de desarrollo. Quieren probarlo todo, quieren tocar todo, quieren hacerle todo. Pero no tienen la suficiente madurez, ¿verdad? Ni la comprensión para entender las cosas tal y como las entiende un adulto. Entonces, en esa etapa infantil nosotros cometemos errores, nos quemamos, nos cortamos, nos dañamos, bueno, muchas cosas. Pero ya en esa etapa de desarrollo, lo que es adolescencia y juventud, se supone que hay nuevas experiencias y hay un grado de madurez para poder comprender de una manera distinta las experiencias de la vida, ¿verdad? En esa etapa de infantilidad y de desarrollo inicial de la iglesia, pues cometimos errores. Sí, cometimos errores porque nosotros elevamos la fe y la pusimos y nos quedamos allí. Pero nos olvidamos que la fe es un elemento constitutivo, pero que la fe per se no salva a nadie. Es decir, que alguien que tiene fe no se salva por tener fe. Porque en el mundo la gente tiene fe, pero no están siendo salvas. Entonces la fe es un elemento de la salvación, no la causa de nuestra salvación. Y la iglesia, en la medida que avanzó el tiempo, fuimos comprendiendo
que la fe es un elemento, pero que hay otros elementos que se pueden sumar que nos ayudan a nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Yo estaba mirando que en todas las áreas del saber, y qué interesante esto, hermano Luis Carlos y compañeros allí, miren usted, en todas las áreas del saber, a lo menos hay tres cosas que son transversales a toda formación científica, a toda formación, ¿verdad? Tres grandes fundamentos que son los que generan el equilibrio en el conocimiento. Número uno, lo histórico. Cuando tú vas a estudiar teología, te tienen que enseñar historia de la teología. Cuando estaba estudiando yo psicología, pues hay una que se llama historia de la psicología, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En todas las esferas, la historia busca raíces del pasado que den la explicación lógica al origen de muchas ciencias, de pueblos, de culturas. Y obviamente para que lo histórico tenga fundamentación, se requieren algunas disciplinas, otros factores, otros estudios que le van a ayudar, como la paleontología, la arqueología, la geología, la antropología y otras IAs que existen, que son las que le dan esencia a la historia. En el caso, por ejemplo, de la epistemología, que sería el segundo elemento transversal a toda forma de educación, diríamos que la epistemología es el conjunto de planteamientos filosóficos que estudian la naturaleza, el origen, la validez del conocimiento. La epistemología es el conjunto de planteamientos filosóficos que estudian la validez del conocimiento, ¿verdad? Y para que la epistemología esté sistemáticamente estructurada, entonces se requieren algunas ayudas científicas, otras como la nociología, la lógica y la metodología. Si pensamos por un momento en la teología también tiene una epistemología. Recuerda que la epistemología es el estudio de la validación del conocimiento. ¿Qué es lo que estudia la teología, por ejemplo? No sé si de pronto alguno por ahí puede abrir un momentico el micrófono y decirme qué estudia la teología. ¿Nadie abre el micrófono? Uno, que me diga, ¿qué estudia la teología? Yo le diga, hermano Carlos, hay variables, ¿no? Ajá. Hay unos que dicen que la teología estudia las religiones y otro que la teología viene del término griego teo, el estudio de Dios, y logos, el estudio tratado o palabra. Ok. Por ahí vi otro micrófono abierto. ¿O era el mismo? Bueno. Muy bien, gracias, hermano. Muy amable. Sí, evidentemente la teología es como el estudio sistematizado de Dios. Es cómo estudiar a Dios. Obviamente que a Dios no se puede estudiar desde la lógica simple, porque Dios es trascendente. Pero sí podemos sistematizar en la forma como nosotros podemos estudiar algunos aspectos de Dios. Pero como decía, la teología también tiene su episteme, su epistemología. Y obviamente utiliza unas ayudas, unas disciplinas que le van a permitir validar el conocimiento. ¿Cuáles serían esas ayudas que la teología usa para poder validar sus descubrimientos? Por ejemplo, la filosofía de la religión. Por ejemplo, la lógica desde la interpretación hermenéutica y exegética. Es decir, que la teología, para poder ser ciencia, necesita hermenéutica, exégesis, filosofía y una metodología. Necesita un estudio, un objeto o fenómeno de estudio. Amén. Y obviamente una metodología para poder alcanzar a comprender esos elementos. Entonces la teología también tiene historia y tiene episteme. En otras palabras, la teología estudia el fenómeno de Dios, estudia la naturaleza y origen del hombre y también estudia el misterio de la salvación. ¿Cómo es que se da eso? Esto de la salvación es un misterio extraordinario y para esto la teología, con todas estas ayudas, ha elaborado la teología de la salvación. Gloria al nombre del Señor. Pero hay una tercera rama de la ciencia que nos permite también equilibrar el conocimiento. Y en este caso, desde las ciencias humanas, la sociología. La sociología es como la visión o el estudio de las sociedades humanas y sus fenómenos económicos, religiosos, culturales, etcétera, ¿verdad? Y la
la sociología juntamente con la historia, por ejemplo, poseen una visión antropológica del ser humano en su entorno, por lo que ambas acuden a disciplinas parecidas, tanto la historia como la sociología utilizan la antropología, la sociología, la filosofía, la psicología, etcétera, 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 solo para poder comprender al ser humano en contexto. Estas tres áreas del conocimiento, mis hermanos, están transversal a todas las carreras que uno puede estudiar, sean ciencias sociales o sean ciencias exactas o duras, como le llaman algunos, cualquiera sea el área. Pero, ¿para qué traigo yo a colación esto? Porque estamos hablando desde la perspectiva del Departamento de Educación Cristiana, porque la iglesia en una etapa ya de madurez creó el Departamento de Educación Cristiana pensando en que nosotros no podemos seguir siendo niños, en el conocimiento, que todavía dependemos de la fe en Cristo, eso es verdad, no puede ser alterado, pero que hay otros factores que nos ayudan en el desarrollo y crecimiento en el conocimiento de Dios y de su palabra. Yo estaba mirando y preguntaba, Señor, bueno, ¿cómo planteo a estos hermanos estudiantes, líderes, personas que quieren formar parte de esta familia y que quieren avanzar en sus estudios, en su conocimiento de Dios? ¿Cómo planteo? ¿Qué personajes podría yo escoger como modelos? Y se me ocurrió escoger dos personajes que los quiero compartir. Dos personajes que nos van a mostrar cómo es que Dios usa a los hombres y mujeres de acuerdo a la formación de esas personas. Gloria a Dios. Si usted hace un análisis rapidito, fugaz, sobre Salomón y David, David fue un guerrero. Usted sabe que David, desde su adolescencia, prácticamente de que derribó al gigante, el hombre se volvió un guerrero. Y recuerde que poco después de haber matado al gigante, Saúl lo persiguió y lo quiso matar. De modo que David empezó a ser un fugitivo y andaba con un grupo, dice el texto, de merodeadores. Eran como guerrilleros de la época. Y él andaba con su grupo, su pandilla. Y cuando ya llega a ser rey, usted sabe que el hombre fue a muchas batallas para ampliar el reino. De modo que era un guerrero y había derramado mucha sangre. Salomón es un hombre que nace en el palacio, se educa en el palacio, crece en el palacio y se queda en el palacio como el rey. De modo que era un hombre con poca experiencia en guerras y nunca había derramado sangre de nadie. Y mire usted cómo Dios los usó a los dos. A David para expandir el reino y a Salomón para consolidar el reino. Qué maravilloso es Dios. Pero vamos a hablar de dos personas. Voy a hablar del apóstol Pedro y del apóstol Pablo, para que miremos cómo Dios usa a cada uno desde su formación. Por ejemplo, el apóstol Pedro. ¿Por qué no pensar un poquito en Pedro? En el capítulo 4, verso 13 del libro de Hechos, capítulo 4, verso 13, encontramos que Lucas habla de Pedro y de Juan, diciendo, escúchame bien, señalando que eran hombres sin letras y del vulgo. Repito, hombres sin letras y del vulgo. Muchos suponen entonces, a partir de ese versículo, que estos dos apóstoles eran analfabetas. Pues me da pena decir que no. Ellos no son, me da pena pues con los que afirman eso, me da pena con el que cree de esa manera. Pedro y Juan no eran analfabetas, eso no está diciendo el texto. Sino que Lucas, el evangelista, cuando escribe el libro de los Hechos, utiliza una palabra que en principio puede y ha generado equivocación. La palabra que utiliza Lucas es agramatoi. Dice que estos eran hombres agramatoi. Y esa palabra agramatoi literalmente significa incapaz de escribir. Entonces algunos dicen, bueno, y si eran incapaces de escribir, ¿cómo es que escribieron? Pedro escribió 2 cartas, Juan 3 cartas, un evangelio y el libro de Apocalipsis. Claro, es que aunque la palabra significa literalmente incapaz de escribir, Lucas no la utiliza en ese contexto. Me dio la tarea de investigar, a profundizar por qué Lucas utilizaba ese término y no otro. Y resulta que este término también se refiere al hecho de que algunas personas de su época
no tenían un entrenamiento rabínico formal. Es decir, que no estudiaron en ninguna escuela reconocida de rabinos para la época. Todos los muchachos israelitas que se preparaban para la vida estudiaban en una escuela de rabinos reconocida y se graduaban. Es decir, tenían una formación, como decimos en Colombia, formal, académicamente formal. Pero Pedro y Juan, como centenares de otros, incluyendo al Señor Jesús, no se adscribieron a ninguna escuela formalmente. No tenían la formación o académica formal, sino que ellos se habían formado en otras formas, en otras maneras, adquiriendo el conocimiento, aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir, pero no con el estatus de los que salían de estas escuelas. Por ejemplo, en Colombia ustedes saben que nosotros tenemos la educación formal y la educación no formal. La no formal es para el trabajo. La formal es evidentemente educación académica que abarca desde la primaria, desde por allá, hasta la universidad, hasta los posgrados. ¿De acuerdo? Entonces, si se para que una persona que nunca hizo la primaria, no hizo el bachillerato, pero que por ahí de una manera no formal, alguien le enseñó a leer, alguien le enseñó a escribir, hizo algunos cursos y tiene cositas por ahí, claro, si se para el frente aquí al doctor fulano de tal que tiene un PhD, pues los dos obviamente tienen una formación de manera distinta. Este de acá totalmente profesional, totalmente formal. El otro tiene una formación informal. Pero eso no quiere decir que sea un analfabeta. Esa es la gran diferencia. Ahí me escriben, de manera empírica se formó el otro, no de manera formal. Entonces Pedro y Juan eran ese tipo de personas. Y obviamente los que los estaban acusando, que eran sacerdotes, no les validaban el conocimiento que ellos tenían y por lo tanto los llamaban hombres del vulgo. Oiga, y la palabra vulgo viene de idiotei, que significa tonto, cándido, personas que no saben, imagínense ustedes. Lo más tremendo es que se utiliza esos dos términos con referencia a los apóstoles, repito, no para decir que ellos lo eran de esa manera, sino que así lo veían aquellos que los estaban escuchando o los que los estaban acusando. Gloria al nombre del Señor. Por lo tanto, eran tontos para ellos, para los rabinos, porque ¿cómo es posible que estos hombres que no tuvieran ninguna formación estuvieran enseñando públicamente como enseñaban ellos la ley? Increíble, ¿verdad? Esto es como, perdónenme un poquito, ¿no? Tolerarme un poco de locura, dijo Pablo. Por ejemplo, nosotros los que tenemos formación en psicología, a veces nos molesta un poco cuando uno escucha personas que por ahí leyeron algún artículo, alguna cosa, y luego empiezan a dar orientación casi que profesional sin tener la formación. Y que en muchas ocasiones, por no tener la formación adecuada, no pueden hacer un acompañamiento psicoterapéutico correcto. Y muchas veces puede terminar en la frustración o incluso en el suicidio de una persona. Yo, por ejemplo, le digo a los compañeros, a los pastores donde Dios me ha permitido enseñar, tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, en el área de la sexualidad humana. ¿Sí? Alguien puede leer algo por allí en internet, y ahora que internet puede con todo, entonces puede leer algo, por ejemplo, para una eyaculación precoz, que usted haga tal técnica y no sé qué. Y entonces a veces nosotros, que no somos sexólogos, entonces empezamos a decirle a la gente, es que usted puede hacer así, porque lo leímos. Cuidado, porque nos podemos tirar la vida de una persona. Para eso, entonces, remitamos a la gente que sabe. ¿De acuerdo? Ese celo estaba en los sacerdotes. Pero miren a estos, ¿ve? ¿De qué escuela es? ¿De qué escuela es? Habían dos grandes escuelas gigantescas para la época que enseñaban la ley. Dicen que Jesús estaba más hacia la escuela de Hillel, no porque hubiera estudiado en esa escuela, sino porque sus padres probablemente fueron educados allá. Entonces, estos preguntan en qué escuela estudiaron esto y no se dan cuenta que no en ninguna escuela, pero sí sabían que habían estado con Jesús por la manera como hablaban. Gloria a Dios. Entonces cabe resaltar que al no tener una formación en alguna escuela rabínica, indicaba que solo manejaban lo básico de la formación y por lo tanto no eran considerados académicos para su época. Qué interesante. Ahora, ¿Dios cómo usó entonces a Pedro? Un hombre calificado en medio de los
expertos, de los académicos como iletrado, no como analfabeta, sino como iletrado, como no formado plenamente para poder exponer la ley o la palabra de Dios de manera pública. Por eso se aterraban de Jesús, que a pesar de no haber estado en ninguna de estas escuelas, enseñaba como quien tiene autoridad. Eso es increíble, como el texto bíblico está tan articulado. Imagínate lo que pasaba con Jesús y lo que está pasando con Pedro y con Juan en este capítulo. Ahora, miren ustedes cómo usó Dios a Pedro. Una manera extraordinaria. Lo primero que hace Jesús es que a Pedro le confía las llaves del reino. La predicación a todas las culturas conocidas de su época, que eran los judíos, los gentiles y los samaritanos. Y fue Pedro el que predicó el primer sermón de la historia de la iglesia. Porque en el capítulo 1 de Hechos, ellos están reunidos, pero no son constituidos iglesia. Es a partir del capítulo 2, con el descenso del Espíritu Santo, que se constituye legalmente la iglesia. De modo que el primer sermón de la historia de la iglesia, Señor Jesús le concede a Pedro semejante honor. Y 3,000 personas se convierten al sermón de Pedro. Luego, en el capítulo 5 de Hechos, Pedro predica su segundo sermón y 5,000 se convierten, de acuerdo al texto bíblico. Estamos hablando que un hombre en 2 sermones se ganó 8,000 personas, ¿verdad? Y es Pedro quien es usado por Dios para ganar a muchos, incluso de esos letrados, de esos académicos, sacerdotes y multitudes que creyeron en Jesús. Además, la manera como Dios usó a Pedro fue una manera extraordinaria. Lo usó para grandes milagros, para resurrecciones, e incluso hasta la sombra de Pedro sanaba enfermos. O sea, observen ustedes, no es el académico, no es el doctor, el PhD, nada. Es un hombre con una formación básica, pero poderoso en Dios porque se dejó usar por el Señor. Además, que él estuvo 3 largos años a los pies del más ilustre de los maestros, que se llama Jesús de Nazaret. Por eso sabían que era su discípulo, porque hablaba como Jesús. Gloria a Dios. Pero cuando uno lee todo el libro de Hechos, nunca encontramos a Pedro ante los reyes ni ante los magistrados. ¿Y por qué? ¿Por qué Pedro nunca fue a los reyes? ¿Por qué no estuvo ante los magistrados? ¿Por qué cuando lo capturaron y lo juzgaron, por qué nunca lo llevaron ante uno de estos personajes? Porque su calidad académica, su nivel académico no le daba para ir a esas esferas. Gloria al Señor. No. Para ir a esas esferas se necesitaba de otra formación. Ustedes saben lo que está haciendo la iglesia hoy a través de misiones nacionales. Estamos haciendo misiones en los barrios, en los estratos altos de las ciudades. Hace 15 años atrás ese fenómeno no se daba. Casi la mayoría de nuestra iglesia estaba en las barriadas, allá en estratos 0, 1 y 2, y que no, oye, los 3 no. Y sacamos el texto de que es más difícil, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico. Y parecía como si no nos interesara. Hasta que alguien dijo, un momento, es que los ricos también lloran. Los ricos también están perdidos, también necesitan a Cristo. Y entonces se inventaron que podíamos hacer misiones en los estratos sociales altos. Y ahora tenemos iglesias en estratos altos de las ciudades. Y muchos ricos también están escuchando la palabra de Dios. Y muchos de ellos también están obedeciendo a la palabra del Señor. Pero ¿a quiénes mandamos? Se necesitan personas con un perfil, obviamente, que no, o sea, un hombre que sea espiritual, un hombre que maneje la fe, que sea su fundamento, pero también un hombre con cierto perfil académico, con cierta formación, para que pueda estar por lo menos al nivel de esa gente y poder llegar. Es que Dios es sabio y no se equivoca. De modo que Pedro no estaba a la alcurnia, estamos hablando socialmente de estos magistrados, de estos reyes, y por esa formación académica pequeña, nunca se le dio la oportunidad. Es que además lo rechazarían de plano. Recuerde que la mayoría de los ricos, de la gente bien formada en aquella época, habían sido formados académicamente en la teología greco-romana. Los rabinos tenían fundamentación
en el Antiguo Testamento, pero tenían cierto conocimiento de la filosofía grecorromana y de la teología que se estaba manejando en esos días, ¿verdad? Por eso nunca a Pedro se le ve frente a estas personas, porque no era su campo. Y Dios lo usó mayoritariamente a la gente de su rol y a los de su nación. Gloria a Dios. Por eso a Pedro se le llamaba el apóstol de la circuncisión. Hablemos de Pablo. Bueno, no sé cuánto tiempo me dieron. Yo también tengo ahorita tengo que salir, pero no sé, hermano, me informa cuánto tiempo me queda, por favor. Hola, Carlos. Señor. Para terminar. Muchas gracias, hermano. Listo. Entonces, hablemos de Pablo. Pablo, a diferencia de Pedro, o hablemos de Saulo de Tarso inicialmente, es un hombre formado en la filosofía greco-romana, nacido y criado en la ciudad de Tarso. Imagínate, que era uno de los centros educativos de la filosofía griega en Roma para la época, porque Tarso pertenecía a una colonia que pertenecía al Imperio Romano, ¿verdad? Y Pablo entonces lo vemos que pertenece a esa categoría de los que eran de la civilización helénica. O sea, el hombre estaba en otro estrato, eso era otro nivel. Y además, la Biblia enseña que fue instruido a los pies del más insigne de los maestros de la ley, en la escuela de Gamaliel. Y escúcheme esto, filosofía grecorromana, ¿verdad? Escúcheme esto, instruido en Antiguo Testamento, en la ley, en la escuela de Gamaliel. Dominaba a lo menos 3 idiomas. Estamos hablando de que Saulo de Tarso en su momento manejaba por lo menos el griego, el latín y el hebreo. 3 idiomas que circulaban básicamente en el Imperio Romano. El griego era el idioma comercial. El latín era el idioma normal del imperio, y el hebreo que era el idioma de su nación, de su pueblo, de su gente, de sus hermanos. Pero además de esos 3 idiomas manejaba varios dialectos. Por lo menos en Hechos capítulo 14, verso 11, nos dice que él hablaba lengua licaónica. Era un dialecto de Licaonia. Les habló en lengua licaónica a un grupo que estaba alborotado por allí. No, que estamos hablando de un políglota, un hombre con una formación increíble. Pero se le sumaba a todo lo que hemos dicho, que Saulo parece que tenía cierta formación en derecho romano. Bueno, hasta ahora ninguna evidencia demuestra que haya sido pues formado completamente, pero a lo menos tenía instrucción, tenía cierto conocimiento de derecho romano, porque habla en términos legales en la carta a los Romanos capítulo 7, creo que habla del derecho de la mujer cuando ella vive, el marido, el matrimonio, no sé qué, y por ahí en primera carta a los Corintios capítulo 11 y en otros textos se ve que el hombre tiene un tremendo conocimiento del derecho romano. Amén. Además, este Saulo fue educado en toda la estructura académica para ser rabino judío. O sea, estamos hablando de academia tras academia, como quien dice, tenía un pregrado, 2 pregrados, 3 pregrados, una maestría y por allá 2 o 3 doctorados. Un hombre tremendo. Y tenía 3 ciudadanías. O sea que era un ciudadano del mundo de su época. Imagine que era judío de nacimiento porque sus padres eran judíos. Era romano de nacimiento porque nació bajo el Imperio Romano. Pero era griego porque el hombre también había vivido en toda esa región griega y se había formado en esas letras. Entonces un tipo que era judío, griego y romano. 3 nacionalidades con las que podía ir a cualquier lugar del mundo. Y con su formación podía hablar con cualquiera a su nivel, ¿verdad? Se calcula que Saulo tenía alrededor de unos 28 años de edad cuando ya era rabino judío. Normalmente para ser rabino judío se necesitaba tener alrededor de unos 40 años. Pero Saulo tenía 28 y ya era rabino judío. Uno se pregunta, ¿cómo es que un pelado a los 28 años ya es rabino? Si eso violaba todas las normas. Tiene que haber sido muy inteligente. Una persona demasiado capaz, a tal grado que se violó la norma para que el hombre pudiera llegar a ser parte del concilio de los rabinos.
la asamblea del Sanedrín, que se componía de rabinos, tenía 71 maestros de la más alta academia, donde se tomaban todas las decisiones que tenían que ver con la doctrina y con las costumbres del pueblo judío. Y Saulo ya pertenecía. Usted me dice, ¿por qué usted dice eso, pastor? Primero, que él fue formado para eso, porque él mismo dice que conforme a la ley, él fue educado fariseo, además de celoso y una serie de cosas. Segundo, nadie que no sea parte de una asamblea puede tomar decisiones. Los pastores sabemos, cuando estamos constituidos en asamblea, solo votan los miembros de la asamblea. Que si se invitó a alguien, es un invitado, no puede votar. Votan solo los inscritos como miembros de la asamblea. Y Pablo en Hechos 26:10 dice que cuando en la asamblea se tomó la decisión de perseguir y de matar a los cristianos, él también dio su voto. A no ser que Pablo haya mentido, cosa que dudo. De modo que si él dio voto es porque pertenecía a la asamblea del Sanedrín a los 28 años. Increíble. Un hombre con una formación, hermano, extraordinaria, ¿verdad? Pero nosotros vemos cómo este Saulo, camino de Damasco, se encuentra con el Cristo resucitado. Y nosotros encontramos cómo en Pablo se generan a lo menos tres grandes cosas importantes. Lo primero es que ese Saulo se transforma en Pablo y llega a ser el escogido. En el capítulo 9, verso 15 de Hechos, nos va a decir la Biblia que ese académico, ese hombre con esa vasta formación, fue el que el Señor Jesús le dijo a Ananías, vaya y ore, porque hay un hombre que está arrodillado orando, se llama Saulo. Pero Señor, yo he oído muchas cosas de ese hombre y no importa, vaya. ¿Pero por qué? Porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué escogió el Señor a ese cúmulo de academia? Y dice, le mostraré cuánto ha de sufrir por mi nombre. Entonces lo primero que encontramos es que ese Saulo académico se transforma en un escogido. Lo segundo que encontramos se encuentra en Hechos capítulo 13, verso 2. El Espíritu Santo dijo en un ayuno, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El segundo nivel de transformación en el académico Saulo es que ahora se convierte no solamente en el escogido, sino en el enviado. Apártenmelo para la obra que los he escogido. Y ellos, habiendo orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y ellos enviados por el Espíritu Santo. De Saulo el académico se transforma en Saulo el escogido, luego va a otro nivel y se convierte en el Saulo el enviado y termina siendo Saulo o Pablo el apóstol de los gentiles. Gálatas 2:9, el apóstol Pablo dice que él a griegos y no griegos, a judíos y no judíos, a todos les es deudor. Es decir, que se convierte en el apóstol de todos aquellos que no eran del pueblo judío. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 11, el mismo Pablo se identifica como predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Increíble. Entonces miren ustedes esos dos hombres. Uno con una formación básica y simple, pero uno que tenía toda la formación que se quisiera. Tanto que en el capítulo 17 de Hechos, cuando se encuentra en Atenas, al hombre lo ponen allí, en el Areópago, a dar un discurso filosófico. Y sobre ese Areópago solo se subían a aquellos que tenían formación en algún área de la filosofía griega. Y este Saulo es el que predica, tanto que claro, su mensaje es muy filosófico, qué hermosura. Si usted lee el capítulo 17 de Hechos, el sermón de Pablo, ese es un monumento a la oratoria, es un monumento a la manera de hablar filosóficamente frente a la gente estructurada, frente a la gente académica, frente a la gente que tiene todo ese bagaje. Y por eso Pablo, hablando filosóficamente, de hecho, mire que habla como hablaban los griegos, porque Dios ha de juzgar por aquel varón. Entre otras cosas, creo que es la primera vez que Pablo le llama a Jesús aquel varón, y lo utiliza muy filosóficamente, porque a los griegos les gustaba así, ¿verdad? No hablo del hombre, sino de aquel varón por el cual ha de juzgar todas las cosas. Entonces, ese hombre, hermano, está con una formación tan especial que ahora Dios
lo va a usar en otras esferas donde, por ejemplo, Pedro no podía. Y traigo todo esto porque la escuela de formación y todo lo que tiene que ver con el Departamento de Educación Cristiana está abierta a la formación del pueblo de Dios, para que lo aprovechemos al máximo. Tenemos hoy las herramientas, gracias a Dios, para que nos formemos en las diferentes áreas, tal vez como 6 áreas que tiene el Departamento de Educación Cristiana. ¿Por qué no aprovechar entonces las oportunidades? Si hace algunos años atrás estudiar al interior de la iglesia era un problema. Y no era por la organización misma, sino por la creencia que muchos pastores tenían o que suponían que quien estudiaba a veces se descarriaba o se lo llevaba el diablo. Yo recuerdo, yo llegué a los 12 años de edad a la iglesia y, hermano, era perdónenme, voy a usar un término muy coloquial, era un camello estudiar. Porque todo el que entraba a estudiar, y a eso le sumaba que iba a la universidad, hágame el favor, allá se lo va a llevar es el diablo, decían algunos. Y muchos pastores, obvio, recuerdo, esa etapa infantil o de desarrollo, porque no vamos a criticar, era la forma como se creía, ¿de acuerdo? Pero miren que muchos pastores hasta utilizaban la Biblia para convencer a los jóvenes que lo estudiaran. Algunos le decían a ustedes que para qué estudiar tanto, hermano, ¿para qué? No sirve para nada. El mucho estudio es fatiga de la carne. Y otros entonces utilizaban el texto, es que la letra mata. Y resulta que ambos están fuera de contexto. Ambos. Porque cuando la Biblia habla de la letra mata se refiere a la ley, no al estudio. La ley escrita en tablas de piedra mataba y condenaba a los mejores hombres. Pero la gracia de Dios salva y justifica a los peores. Por eso estamos nosotros aquí. No éramos cualquiera en dulce. Ahora somos lo que somos por la gracia de Dios. Si fuera la ley, tal vez no estuviéramos aquí en este momento. Pero la gracia nos salvó, nos recogió, nos transformó. Gloria al nombre del Señor. De modo, mis hermanos, que hoy la iglesia ha hecho una apertura para que nos preparemos, pastores y creyentes. Nuestro instituto bíblico, teológico, el área de la música. Por ejemplo, permítame, ya voy a terminar de 5 minutos, pero en el área de la música quiero hacer una acotación allí. No solo se trata de tener un carnet, no se trata de tener una licencia, por ejemplo, a los que les gusta. No se trata simplemente de aprender técnica, sino que también se trata de aprender formación, teología de la música, la teología de la música. ¿Y por qué? Porque es que, hermano, a veces cantamos cosas terribles, o que atentan contra la sana doctrina, o que están mal compuestas bíblicamente. Y le voy a citar así casos como, ya no lo cantamos, pero fue de mucha bendición, pero estaba mal elaborado el texto, porque quien lo compuso seguramente se olvidó cómo es que dice la Biblia. Señor, llévame a tus atrios. Ubiquémonos en el templo o en el tabernáculo. ¿Dónde era el atrio? La parte exterior, la parte de afuera. Listo, Señor, llévame a tus atrios, a la parte de afuera. Luego dice, al lugar santo. ¿Cuál era el lugar santo? Adentro, ¿cierto? Luego decía, al altar de bronce. ¿Dónde estaba el altar de bronce? En el atrio. Es decir, lo ponía en el atrio, lo metía al lugar santo y luego lo sacaba otra vez al altar de bronce. Y luego dice, por donde el sacerdote canta. ¿Dónde era que el sacerdote cantaba? En el lugar santísimo. Qué mezcla tan terrible. Del atrio se pasa al lugar santo y del lugar santo se pasaba al lugar santísimo. Pero para poder llegar al lugar santo y al lugar santísimo, primero tenía que pasar por el altar de bronce. ¿Por qué en el altar de bronce? Porque ahí era donde se ofrecía el sacrificio por los pecados. Y una vez que se ofrecía el sacrificio, se entraba al lugar santo y luego al santísimo. Pero ahí ha hecho una mezcolanza, nos mete, lo saca, o sea, complicado. Bíblicamente están mal compuestos. Hay otros que teológicamente están mal compuestos. Por ejemplo, hay una canción muy vieja, no la recuerdo muy bien, vagamente, pero dice que allá en el trono blanco, cuando el Señor nos llame, entonces seremos felices y no sé qué. Bueno, el que compuso la canción no sabe o no se da cuenta que el trono blanco es el lugar de juicio y de condenación, y que la iglesia no va a estar al frente del trono blanco. No, porque en el trono blanco, por regla general, según el texto bíblico, aparecen los que no están inscritos en el libro de la vida. Si la canción me habla a mí del tribunal de Cristo, ese es el lugar de la iglesia. Todos los que somos iglesia estaremos ante el tribunal de Cristo, así lo dice Pablo.
Es necesario que todos nosotros comparezcamos, porque el tribunal de Cristo es donde se entregan las recompensas a los que combatieron, a los que lucharon, a los que trabajaron. Allí seremos juzgados como siervos. Pero frente al trono blanco estarán los perdidos, los que no se hayan inscritos en el libro de la vida. Entonces miren ustedes lo importante de estudiar la teología de la música que cantamos. Porque si bien nosotros tenemos muy pocos compositores realmente, lastimosamente, o si los tenemos, a veces no los hemos valorado. Uno de los nuestros invita a un, ¿cómo llamamos? A un concierto, cobra 20,000 pesos y pedimos rebaja para que nos lo dejen en 2,000. Pero vienen estos señores salmistas internacionales y cobran 100,000 y la gente da 200. Entonces no valoramos lo que tenemos. Vamos a valorar lo nuestro. Pero es necesario que los nuestros se formen para que puedan ministrarnos de una manera adecuada. Así que mis hermanos, yo les invito, aprovechemos la fe, aprovechemos esta familia, aprovechemos este departamento que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay mucho por hacer. Inscríbase al Instituto Bíblico Estudia. Ahora, no tome el Instituto Bíblico como una cuestión simplemente técnica laboral. No. Tómela como formación para que usted pueda conocer un poquito más de una manera sistemática la Biblia. Cuando usted aprenda hermenéutica, cuando conozca un poco sobre la exégesis, cómo aplicar este tipo de cosas, la unicidad desde la perspectiva sistematizada. O sea, qué cosa maravillosa. Si a la revelación le sumamos todas estas cosas, hermanos, nada ni nadie nos podrá mover de este Dios que hemos conocido. Un abrazo para todos, bendiciones y que el Señor les guarde.